Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Vamos a hacer una demostración sobre una radiograbadora de la marca Sony, el modelo CFD-S39 en formato disco compacto, casetera, banda de radio AM/FM y por supuesto salida de audífonos de 3.5 milímetros. Tiene megabass, ecualizador en 3 modos de audio y también modos de reproducción que más adelante vamos a explicar. También calidad de sonido monaural y estéreo para la banda, solamente para la banda FM. Y lo más destacado de esta radiograbadora, además de que tiene un excelente megabass, un nivel de bajos muy bueno, un nivel de volumen bastante fuerte, muy bueno también. La casetera es autorreversible. Okay. Más adelante vamos a explicarlo también. Vamos a mostrar un poquito también de lo que es la parte superior. Vamos a girarlo. Okay. Y aquí en el lado del cassette vamos a ver estas dos palanquitas. Una de ellas es para darle, indicarle cuál lado del cassette es el que queremos reproducir. Dice DIR, dirección, en qué dirección queremos ejecutar la reproducción. Y la que le sigue es para indicar qué modalidad de reproducción quieres. Si es la normal, se termina a un lado y la música se detiene, o si quieres el continuo, pasas hacia arriba y el cassette va a estar de manera continua, se termina un lado, sigue con el otro y así sucesivamente hasta que tú decidas detener la reproducción. Okay. Esa es una característica muy suave que tiene para el cassette. No en todas las radiograbadoras lo tiene, y en este caso pues es lo que más destaca en este equipo. Okay. En lo que respecta al disco compacto, bueno, solamente puede reproducir discos originales y grabados, no acepta regrabables y tampoco MP3, no lee MP3, no es compatible con ese formato. En este caso ya tenemos un disco compacto tipo grabable ya con música lista para reproducir, mientras que en lo que respecta a los cassettes, tenemos aquí un pack de cassettes para reproducir, y uno de ellos que bueno me está dando problemas en este equipo. Lo voy a reproducir de todas formas para que vean qué es lo que hace. Son en total 7 cassettes contando el que les digo que me da problemas, y tenemos un octavo cassette, el cual vamos a usar para capturar audio desde la banda de radio al cassette y también del disco compacto al cassette. Okay. Entonces iniciamos con encender la unidad y se queda en la última función que estamos utilizando, en este caso tape, pero vamos a empezar con lo que es la radio. Si en algún momento el video se corta el audio en algún track o no se escucha nada, bueno, será porque YouTube le cae copyright y te obliga prácticamente a que tengas que censurar, bueno, como se dice, silenciar esa parte o ese segmento donde está esa canción, ya que pues les digo, copyright es muy insistente en ese aspecto. Y en este tipo de videos pues necesitamos material, música, para que las personas puedan escuchar y tener una mejor idea de cómo es o qué calidad de sonido es la que ofrece este tipo de equipo. Okay. Entonces vamos a utilizar pues mucha música en ambos formatos, cassette y disco compacto, así como también pues en la radio vamos a tocar ahí de repente algunas canciones, solamente con que no nos topemos con Bad Bunny, porque pues te lo censuran en todos los países si usas música de él. Okay, ya me pasó y pues espero que no me encuentre un track ahí de ese artista. Bien, pues entonces vamos a comenzar con lo que es la radio. Primero la radio. Vamos a bajar un poquito aquí el volumen. Radio. Ok, menos mal. A lo mejor. Mono oral. O estéreo. Okay. Vamos a cambiarle.
Vamos a cambiarlo otra vez. Banda. Primera línea de batalla y tendrá todos los motivos que usted quiera. Atención, vamos. Puerto Rico, 25 jugadores. Proclamando. Porque queremos que todas y todos vivan mejor. Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para Ok, vamos a dejarlo así. El modo de estéreo y monoural solamente aplica para la banda FM. Ok, la banda AM no registra ningún cambio. Es no es esa función asignada para la banda AM, solamente para FM si lo queremos escuchar tipo monoural o estéreo. Ok, bien, pues ya escuchamos las dos bandas. Ahora vamos a ir con CD. Ok, ya le puse play. Vamos a detenerlo. Ok, realmente lo estoy haciendo al revés. Ahí está, ya lo detectó. Okay. O sea, tú tienes que escoger aquí cuál función quieres. Si quieres el cassette, la radio, o si quieres el CD. Okay. En este caso lo lee. Ahí está, 19 tracks, 78 minutos 11 segundos. Y bueno, primero voy a configurar, porque así lo deseo hacer. O sea, si no lo quieres configurar el modo de reproducción, no hay problema. Aquí está en modo normal porque no aparece nada. Vamos a darle, por ejemplo, repetir la canción número 1. Repetir todas, aleatorio con repetición, programado con repetición, modo normal. Yo lo voy a dejar en modo aleatorio. Ahí está. Ok, entonces en ese modo que el equipo seleccione una canción al azar. Ok, entonces lo vamos a dejar aquí aleatorio, darle playback. Ok, y vamos a subir un poquito aquí. Ahí está. Al azar, todo lo escoge al azar. Ok, vamos a adelantar unos segundos. Otro más. Otro más. Pausa. Continuar.
ahí lo que es el disco compacto. Ahora vamos a pasar lo que es el formato cassette. Si se dan cuenta, estamos prácticamente a la mitad del volumen que ofrece, y ahorita pues estoy grabando de noche, entonces me gustaría subirle más volumen, pero pues no puedo porque sí va a ser un ruidajo prácticamente. Entonces vamos a pasar al formato cassette, función tape, ahí está. Está activado el modo continuo, quiere decir que se termina un lado y sigue con el próximo, y así sucesivamente, ¿ok? También si no lo tienes activado el modo continuo, se termina a un lado y se detiene solita la radio grabadora, se termina, se autodetiene, ¿ok? Bueno, vamos a ir primero con esta cinta, que por cierto es una cinta metálica tipo cromo o tipo 4, no estoy seguro, pero sí es una cinta de muy buena calidad, y pues el sonido es magistral. Vamos a ir con este cassette. Okay, vamos a bajarle un poquito porque si está fuerte. De otro lado. Sangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de vida, pero allá tal como aquí, en la boca llevará. Ok, ahí está. Tocamos los dos lados sin ningún problema y el sonido es magistral. Okay. Es el primero de... El primero de 6, bueno, de 7 que tenemos aquí. Vamos a ir con el segundo cassette. Está una segunda cassette. Ok, si quieres saber en qué lado, hacia dónde está rebobinando la cinta, solamente fíjate en este indicador, aquí donde dice tape, en este precisamente, ahí te va a decir hacia dónde está enrollando la cinta, hacia dónde está avanzando el playback. Ok, está avanzando para allá, entonces voy a presionar este botón que es rebobinar, tomando en cuenta el indicativo que dice que para allá se está rebobinando. Entonces voy a regresar para escuchar parte de los lyrics de la letra. Vamos a regresarlo más. Voy a regresarlo más. Ahí está. Ok, también excelente. Y vamos a ir ahora con otro cassette. Ok. Pausa, stop, y está. Vamos a ir ahora con, a ver, cuarto cassette. Esta es una cinta de cromo y que fue grabada directamente de un acetato al cassette. Ok, vamos a escuchar parte de play, quitamos la pausa. Ma vie tout entière, t'es
toute la tendresse, t'es toutes les caresses, t'es tous les je t'aime, c'est inouï quand même. Brillante comme l'eau qui ruisselle un instant sur la peau et soudain s'évapore et s'en va. Brillante comme l'eau du ricoche entre rire et sanglots et sans cesse coule entre mes doigts. Il me faut ma vie tout entière. T'es toute la tendresse, t'es toutes les caresses. Ok, magnífico. Ok, esto será el quinto cassette. Me wanting more, right here on the brink. Well, your sound just ring. Está, todo bien. 2, 3, 5, ok, sexto cassette. Es un cassette tipo 1, ok. Está, todo bien. Y vamos a ir con el cassette número vamos a ir con el cassette número 7, que es el que me está dando problemas en este equipo. Quiero pensar que es problema del cassette, probablemente, ok, aunque no me ha dado problemas en otros equipos, pero aquí está presentando un problema que saca la cinta por uno de los costados. Vamos a ver, es decir, un lado lo toca bien y el otro hace eso de sacar la cinta. Diferencias que entre nosotros no deben existir. Voy a hacer una pausa. Ahorita cambió de dirección de manera automática, pero es porque el mecanismo detecta que la cinta se va a enredar, entonces no sé, o detecta que se atasca la cinta, entonces cambia de lado y por eso se da lo que acaban de ver. Okay, vamos a seguir. O sea, el otro lado prácticamente no me lo está dejando reproducir. Vamos a ver, corre para acá, vamos a adelantar, a ver qué pasa. Porque luchar, ¿Sabes? pues la vida es muy Ahí está. porque luchar. Sí, no me deja tocar ese lado. Les digo, este cassette es el que me da problemas en este equipo. Ya se me desconectó acá en la parte de atrás. Es que tengo muy justo aquí el cable. Lo tengo ahí está, ya lo conecté bien. Otra vez. Tape, ahí está. ¿De dónde? Ahí está. Ahí está, entonces no me deja tocar un lado del cassette, no me deja tocarlo, solamente el que acaban de escuchar, ok. Entonces, pues bueno, es un cassette contra 6 que sí se lograron escuchar bien. Okay. Entonces, queremos pensar que pues es un problema del cassette probablemente, ok. Ahí está, 6 que sí se pudieron tocar bien y uno que pues se pudo tocar a medias, ok. Mencionamos eso para que las personas pues sepan exactamente lo que se está promocionando. Tenemos un octavo cassette aquí y este va a ser utilizado solamente para grabar de la radio al cassette y del CD al cassette también, okay.
Es tipo 1 de 90 minutos. Y bueno, rebobina hacia la derecha. Ok, vamos a regresar. Ahí está regresado, todo bien. Ajá. Vamos a hacer la prueba del autorreversible. Ok, ahorita como está, déjame hacer un acercamiento. Ahí está, tape corre hacia la derecha. Entonces, o sea, lo normal sería así. Para poder que toque, lo voy a rebobinar hacia la derecha. Lo voy a poner ahorita así, pero con un poquito de cinta aquí para que se la acabe y que detecte que ya se acabó precisamente, y lo va a girar. ¿Ok? Va a girar el cabezal. Vamos a ponerlo y le vamos a dar, creo que es aquí, no, es esto. Ahí está. Ok, vamos a darle playback. Está activado el modo de reproducción continua, entonces solito va a cambiar de dirección. Ahí está, ahí se vio el LED que cambió y ahora va a reproducir. Vamos a quitar eso porque precisamente por este tipo de canciones nos hicieron censura en varios países. Ahí está, ya está rebobinado. A ver, sí, se está rebobinado. Ahí está rebobinado. Ahí está, blanco. Ahora vamos a grabar parte de la radio. Vamos a quitarle un poquito de volumen. Radio. Mejor acá. Menos chances de que me hagan copyright. La 91.1 la vamos a poner. I'll be right back. I got Green Day on deck, also New Blood, and the latest from Meg Myers, who called into the 91X Morning Show today and had a nice little chat with Marty and Danielle. I'll play her new song, Any Way You Wanna Love, after this. And hey, 91X is live streaming. Excuse me, we are simulcasting the Switchfoot live stream concert happening January 31st. They're playing live. Vamos a quitar la función. A ver, con esto del reversible de repente como que me hago un poco bolas, pero a ver, por ejemplo ahorita el sentido del playback es hacia la izquierda, entonces no me está permitiendo grabar. Está duro esto. Vamos a cambiar el sentido de la grabación, el sentido de la reproducción, perdón. Entonces vamos a darle aquí sí se baja más el rec, pero se va a cambiar del otro lado. A ver, vamos a darle rec. Vamos a cambiar aquí a radio. Ok, entonces no se puede de ese lado. Vamos a darle rec otra vez. No, se acaba. Entonces vamos a darle así, lo que es rec. Ok, no pudimos darle rec, se detiene porque la flechita indica que el rebobinado es para acá, derecha. Entonces ya como ya está lleno aquí, ya no permite. Ahí está. Vamos a cambiar el cassette. Vamos a poner rec y le voy a dar aquí radio. It was actually EPI. Exocrine pancreatic insufficiency, or EPI, is a condition where your pancreas is unable to help break down your food. It can lead to symptoms. Hasta ahí. Voy a cambiar a tape otra vez. Ok, gira para la derecha. Entonces voy a presionar este botón para regresar. Ahí está. Playback. Vamos a escuchar qué tal se grabó. Exocrine pancreatic insufficiency, or EPI, is a condition where your pancreas is unable to help break down your food. It can lead to symptoms.
esto es lo que pudimos capturar de la radio. Vamos a rebobinar otra vez. Y ahora vamos a grabar parte del disco compacto. Ok, vamos a ponerlo otra vez que sea, a ver, aleatorio. Ahí está, aleatorio, playback. Y le voy a dar playback también acá. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Regresamos. Vamos a escuchar. Ahí lo escucharon. Y bueno, esto del autorreversible pues sí es a veces como que se confunde uno, porque bueno, si indica que es a la derecha, pues regresar será pues este botón. Si indica a la izquierda el playback, pues regresar será el botón opuesto. Ok, entonces estos botones, sobre todo los de adelantar, déjame indicarle aquí para que lo puedan ver. Los botones estos de las flechitas no tienen precisamente una leyenda que diga para qué es exactamente uno y el otro. ¿Por qué? Porque ambos sirven para lo mismo. Uno puede adelantar y de repente ya no adelanta sino atrasa, y así respectivamente con este también. Entonces por eso no tiene asignado fijamente que es para regresar o para adelantar, ¿ok? Porque dependiendo del sentido en el cual tú reproduzcas el cassette es como va a ser el atraso o adelanto de la cinta. Por eso tienes que ver exactamente en qué orientación va el playback. Entonces dependiendo de eso ya sabes si qué botón presionar de los dos, ¿ok? Entonces por eso ahorita como que me quise sí, me revolví un poquito aquí en esa cuestión del adelantar, atrasar, pero bueno, ok. Aquí está en sentido normal, modo normal. Y bueno, la grabación tanto de la radio y del disco compacto al cassette sí la hace con muy buena calidad, es decir, no hay pérdida en lo que es la calidad, es muy, pero muy mínimo. Se mantiene con muy buenos niveles de audio, como lo acaban de escuchar. Entonces, siendo de esta forma, pues dejamos comprobado que este equipo está funcionando muy bien, a excepción de ese cassette que ya les había mencionado. Okay. Un solo cassette que me dio problemas, que solamente pude tocar un solo lado y el otro pues no me permitió. Entonces no sabemos si sea falla precisamente del cassette o sea otra cuestión, pero mientras tanto pues todos estos cassettes los pudo ejecutar muy bien, sin ningún problema, con muy buena calidad de audio, sinceramente. Y el cassette para las grabaciones pues también lo pudo ejecutar y reproducir muy bien, ok. Vamos a apagar el equipo, vamos a desconectarlo, ok. Estamos conectados aquí, como tengo el cable así enredado, no lo quiero zafar otra vez, por eso se me había desconectado, ok. Aquí está la manija, esta para llevarla así portátil bien suave, su puerto del Megabass. Son radiograbadoras muy buenas que todavía conservan muy buena calidad de Sony, ok. Si quieres una radiograbadora que tenga buen punch, pues esta es una de ellas, se recomienda mucho. Okay, ahí está el compartimento de las pilas, todo muy bien. Acá al fondo vemos
un tamaño de pilas más chica, es 4 pilas AA, pero esta es para lo que es la memoria, el reloj, y pues bueno, mantener ajustes o programaciones. Ya ven que tiene modo programación, entonces para que no se te pierda lo que configuraste, pues para eso es. Y aquí lo que son las pilas, efectivamente aquí nos dice que son 6 pilas del tamaño D, creo que sí se aprecia, y dice size D. Ok, entonces son 6 pilas de esas tipo linterna grandes, gruesas. Entonces se colocan y ya puedes llevarla de forma portátil. Ok, entonces vamos a poner aquí la tapita. Ahí está. Okay. Sí, está bien encajado. Su antena está íntegra, es la original Sony. Ok, ahí está, todo bien. Ok, vamos a ver en la parte inferior. En la parte inferior aquí nos dice pues los datos de la radiograbadora, modelo. Aquí tiene otra sticker con información. Ok, exactamente viene siendo agosto del 2000, hecha en Japón. Ok, el número de serie no lo tengo a la mano, precisamente no sé exactamente. Generalmente viene en el compartimento de pilas, pero no parece que no lo trae ahí. Si lo muevo con esta cosa, no lo trae ahí. Entonces, bueno, okay. Vamos a dejarla acá. Bien, pues entonces hemos llegado al final de este video. Lo quise hacer de esta forma, pues que reprodujera varios cassettes para que vean que pues no solamente funciona bien con uno solo, sino con varios cassettes. En este caso, como les digo, pues fueron 6 cassettes, uno más con el que se tuvo problemas y un octavo cassette para capturar grabaciones desde la radio y del disco compacto al cassette. Okay. Es una radiograbadora muy recomendable porque tiene un nivel de bajo y un volumen muy potente. De hecho, es más recomendable en términos de prestaciones de sonido que una que tengo allá arriba, aquella. Esa es una radiograbadora que tiene Bluetooth, o sea, Bluetooth y USB. Tiene características muy suaves, puede leer MP3, pero sinceramente en términos de prestaciones de sonido no se iguala a esta. Y esta radiograbadora es muy parecida a aquella que está allá al fondo. En términos de prestaciones de sonido es lo mismo. Entonces, un sonido potente, muy bien definido. Okay. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen. Espero les haya servido este video. Si es así, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir. Igual, todo lo positivo será bienvenido. ¿Ok? Muchísimas gracias, que esté muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.